Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su canal Conociendo la Verdad. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un tiempo bonito para compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y dejo el espacio a mi esposo para que salude y para que nos diga de qué se trata la enseñanza de hoy. Mi Sí, amor. gracias. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en este canal que se llama Conociendo la Verdad. Y el tema de hoy lo titulamos ¿Cómo descubrir tu propósito y tu llamado? Vamos a explicar qué es el propósito y qué es tu llamado. Mucha gente se ha preguntado cuál es mi propósito, inclusive los líderes espirituales muchas veces nos dicen, es que tú debes de descubrir tu propósito. Y te vamos a decir ahorita cuál es el propósito tuyo y el mío y el de cada persona en el mundo. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo que Dios nos creó? Y hacerte esta pregunta, cuando nos hacemos esta pregunta, es porque quizás ya hemos tocado fondo, que estamos completamente, aparentemente creemos que estamos desamparados y queremos saber qué pasa conmigo, por qué vine a este mundo. Y sientes que tu vida no tiene propósito y sientes que la vida no tiene sentido, inclusive, pues tu vida tendrá sentido cuando apliquemos este texto, esta enseñanza que tenemos el día de hoy. Una de las peores tragedias en la vida de alguien es que alguien viva su vida sin propósito, sin sentido, sin dirección, sin metas. Solo flotan por la vida conformándose con vivir el día al día o quizás al semana a semana o cheque tras cheque, sueldos tras sueldos, lo que quise decir, sin realmente lograr nada, salvo existir y ganar suficiente dinero para subsistir. Fíjate qué tan pobre es esa existencia. Y le aseguro que sea quien sea esa persona, esa no es la voluntad de Dios. El plan de Dios para usted y para mí es una de las cosas más importantes de nuestra relación con Dios y nuestra relación con Dios y con los otros, con el prójimo. Relación unos con los otros es el hecho de que Dios nos ha dado a usted y a mí un don espiritual o varios. Ahí se está. Dios nos ha dado talentos, habilidades y destrezas y lo ha hecho para una razón específica. Ahí vamos entrando ya al tema del propósito y del llamado. Y el versículo bíblico que vamos a usar el día de hoy para mostrar cómo es el llamado de una persona, vamos a usar a Isaías 6, del 1 al 8, y mi esposa nos los va a leer. El título dice Visión y llamamiento de Isaías. Sí, entonces Isaías 6 del 1 al 8 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria, de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre Inmundo de labios. inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Y voló, y Jehová al rey Jehová Jehová de de los. los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Bueno, gracias. Ahora les voy a explicar.
de qué estaban hablando. Y si me equivoco o si tienes algo que comentar, me ayudas. Amén. Así es. Isaías 1, vamos a tratar de explicar versículo por versículo de los que leyó mi esposa del 1 al 8. Yo nada más voy a explicar 2 o 3 que va a decir el contexto de lo que queremos explicar. Isaías 1 dice, y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Había muerto, empieza la historia esta, que había muerto el rey Usías. Después de 52 años de relativa paz, muere el rey. Y El rey rey Usías Usías era el rey de Judá. Ajá. Murió de lepra. Si leemos un poquito más atrás, vamos a saber por qué le dio lepras. Hizo algo que el Señor no le mandó hacer. Quemó incienso en el templo cuando no se le había mandado. Cuando a él no, solamente los sacerdotes eran los que podían hacer el de quemar incienso. Y él era rey, no era sacerdote. Entonces, y le dio lepra. Y entonces se muere. Ese mismo año comenzó el ministerio profético de Isaías. El rey se muere, como les mencioné, en el año que murió el rey Usías. Isaías estaba pensando, y todo el pueblo, el rey está muerto, las cosas van mal, ahora Israel será llevado, o Judá será llevada cautiva, la prosperidad cesará, una depresión vendrá y vendrá hambre. Ese es el estado de ánimo de Isaías. En ese estado de ánimo, Isaías hace que cada persona debe hacer lo que cada persona debe hacer, ir al templo. O sea, déjame explicarlo. En ese estado de ánimo que estaba Isaías, hizo lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, ir al templo. Y es lo que Isaías hizo. Acercarnos a Dios. Fue al templo de Dios, y hace un descubrimiento, que el verdadero rey no estaba muerto. El pueblo se estaba quejando de que el rey había muerto. Isaías va al templo y descubre al rey en su trono, y sus faldas, dice, llenaban el templo. Entonces, el verdadero rey no era el rey de Judá, sino el rey del mundo, el rey de la vida. Ajá. Ahí hace un descubrimiento Isaías, que el verdadero rey estaba vivo. Se había muerto el rey en la carne, pero el rey espiritual estaba vivo. Y luego, eso fue el versículo 6.1. En el versículo 6.5, antes de que Isaías pudiera decir, heme aquí, había un problema que se debería resolver. Describe cómo Isaías fue consciente de su propia impureza, indignidad. O sea, cuando ve al Señor, ve lo impuro, lo sucio que uno es, porque le faltaba ¿dónde está aquí? Se dio cuenta de lo incapaz. Acuérdense que estamos hablando del llamado del incapaz. ¿Quieres opinar algo, Memo? No, ahorita nada más, no sé si tenga que ver con el tema o no, pero quisiera mencionar lo que ahorita recuerdo cuando ves a Dios, cuando tienes un encuentro verdadero con Dios, ¿verdad? Hay gente que el orgullo, la soberbia se le sube, pero cuando verdaderamente tienes un encuentro con el Dios verdadero, el Dios real, el Dios que ama la humildad, es cuando te das cuenta de tu verdadera condición, que eres poquita cosa, que te has encontrado con el Rey de Reyes y Señor de Señores, el verdadero Dios y Rey del universo, y te sientes tan pequeñito, tan poca cosa, y como acabas de decir, sucio, indigno. Y tan necesitado de que Él levante tu cabeza, de que Él sea el que te ponga en pie, y Él sea el que aún nos haga hablar, porque descubrimos hasta entonces, cuando tenemos ese verdadero contacto con el Dios verdadero. Que no somos nada. Así es. Que no somos nada. Y estamos explicando los versículos de Isaías, porque estamos llegando a descubrir cuál es nuestro propósito y nuestro llamado. Son dos cosas completamente diferentes.
Por eso estamos leyendo Isaías 6 del 1 al 8. Y dice Isaías fue llamado al servicio en Isaías 6 tras tener una visión de la gloria divina en el templo, lo que lo llevó a conocer su propia impureza, en lo que hablábamos ahorita, y la de su pueblo. Tras ser purificado por un serafín, respondió voluntariamente al llamado de Dios para predicar el arrepentimiento y anunciar juicio y la futura restauración de Judá. Ay de mí porque perdido estoy, pues soy un hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Eso lo expresó Isaías cuando vio al Señor sentado en el trono. Se sintió, pues, que su pecado lo iba a matar. Dice, ay de mí porque soy un hombre muerto. Conoció su verdadera condición, su Condición. verdadera Ajá. condición. Y al estar en la presencia del Señor, Isaías se da cuenta dolorosamente de su pecado y se quebranta por ello, al igual que Job, en Job 42:6 y Lucas en 5:8. Cuando fueron confrontados por la presencia del Señor, Dios estaba preparando a Isaías para su purificación y comisión. Acuérdense, estamos buscando el llamado, purificación y comisión. ¿Qué se le iba a mandar que hiciera Isaías? En el versículo 8 del capítulo 6 de Isaías, había muerto el rey, y el Señor tenía un mensaje que entregar a la nación de Judá. Y expresa su deseo de un mensajero. En el versículo 8, la exclamación de Isaías, heme aquí, envíame a mí, marcó el comienzo de su ministerio. El sacerdote se convirtió en profeta y el mensaje del Señor para Judá eventualmente se convirtió en el libro de Isaías. Ese es el llamado de Isaías. Y les voy a explicar cuál es el llamado de cada uno, el propósito de cada uno de nosotros y el llamado. El propósito de cada uno de nosotros es el mismo para toda la humanidad. 11 millones, dice la alabanza. 11 millones de sueños. Es el mismo. Billones, perdón. Millones, poquito. Es el mismo el propósito. Según la Biblia, el propósito principal por el cual fuimos creados es glorificar a Dios y disfrutar de su relación para la eternidad. Fuimos diseñados para amarle, reflejar su carácter y llevar a cabo buenas obras y vivir conforme a su voluntad, encontrando el significado al servirle y amar al prójimo. Y eso en Efesios 2, capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y en resumen, no somos un accidente, fuimos creados con un propósito eterno y un diseño específico para dar gloria a Dios. Cuando te vuelvan a preguntar que necesitas buscar tu propósito, el propósito es el mismo. Fuimos creados para amar a Dios, reflejar su carácter, darle gloria y hacer buenas obras. Eso es el propósito de cada persona, de toda la humanidad. El llamado viene haciendo en dónde vas a aplicar el propósito. Ya dice, es el destino que Dios tiene para nuestras vidas, ya el llamado. El llamado es la invitación personal de Dios para cumplir un propósito específico. Puede manifestarse como un deseo de servir, liderar, enseñar o simplemente amar a otras personas de manera intencional, como está en Efesios 2:10, lo que leí, somos hechuras creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tu llamado no siempre es un escenario, a veces es vivir fielmente a lo cotidiano. Por lo tanto, podemos afirmar que el llamado es la invitación de Dios que Dios nos hace para que vivamos según su voluntad
en nuestras vidas, desarrollando el potencial que hay en nosotros. Si usted no es feliz con lo que hace, eso significa que lo que está haciendo no es su llamado. El llamado se hace con gusto, lo quieres, lo haces con gusto. Y es natural en ti, te Es nace natural, algo porque natural. es algo que ya el Señor puso dentro de Ajá. nosotros. Y sí, tu llamado está relacionado con su pasión. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la uniforme gracia de Dios. Entonces queda claro, el propósito de cada uno, de toda la humanidad, es adorar a Dios, servirle, obedecerle y representarlo en la tierra. El llamado es en dónde vas a aplicar. Si eres maestro, arquitecto, cada quien en su ramo, en una cocina, ama de llave, cada quien en su ramo va a aplicar el conocimiento, va a mostrar el propósito, va a adorar a Dios, a alabarle, cada quien en su vida privada. Así es. Entonces, volvemos aquí con Isaías, ya leímos Isaías, estamos usando el capítulo 6 de Isaías para explicar el llamado de Isaías. Y Isaías, y empezamos que el Isaías ve al Señor en un trono alto y sublime, indicando la soberanía de Dios tras la muerte del rey terrenal. Los serafines proclaman santo, 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 destacando la pureza absoluta de Dios. Ver la santidad de Dios, Isaías se ve perdido por ser un hombre de labios impuros. Un serafín toma una brasa o un carbón encendido, símbolo de expiación, y limpia sus labios quitando la culpa. Lo estaban preparando porque tenía que llevar el mensaje ahora al pueblo de Judá. ¿Algo que quieras opinar, mi amor? No, sí, me gusta el versículo que acabas de leer, aparte de lo de Isaías, de Primera de Pedro 4:10, que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como todos tenemos un llamado, todos lo sabemos, todos tenemos el mismo propósito, ¿verdad? Sí. Dar gloria y honra al Señor. Dice también en Primera de Pedro 2:9, dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cómo en ese momento Isaías estaba dando cuenta de que había un llamado para él. Había un llamado. Y gloria a Dios que tuvo el entendimiento de ejercerlo propiamente. Llegó a ser el gran profeta. Isaías fue el profeta de varios reyes. Le tocó vivir en el tiempo de los reyes, le tocó ser el profeta que dirigió a Ezequías, que qué hermoso llamado tenía Isaías de ser dirección para la vida del rey Ezequías, y no nada más dirección, tenía la respuesta correcta. Sí. Sabía traer a Dios a la presencia del pueblo cuando lo necesitaba. Sí, fue preparado para eso. Y bueno, estamos hablando del propósito de cada persona y del llamado. Existe una diferencia entre el llamado y el propósito de Dios. Ambos están intrínsecamente relacionados. El propósito es la intención original, el por qué Dios te creó, mientras que el llamado es la invitación en cómo y dónde desarrollar esas intenciones en el momento específico de la vida.
Entonces ya ahora sí En ya, el momento. ajá, en el momento específico de la vida. Sí. Como dije, si eres doctor, pues en tu área, si eres arquitecto, pues en la construcción, si eres ama de llave, ama de casa, perdón, pues en la casa con tu familia o los vecinos, qué sé yo. Pero el propósito es ya de que dijimos, es alabar a Dios en todo momento, y el llamado es dónde o cómo vas a hacer eso para lo que fuiste creado, el propósito. Así se detallan, aquí se detalla el propósito, el destino y la razón. La intención original de Dios para tu vida, el por qué existimos, porque muchos nos hemos preguntado, ¿por qué? ¿Por qué existimos? Bueno, aquí dice, ¿por qué existo? Se centra en quién eres en Cristo y tu diseño único. Es la visión general, cómo glorificar a Dios o impactar vidas y se considera a menudo el destino final. El llamado es la invitación de Dios para cumplir ese propósito. Es el camino o los medios que Dios te da para desarrollar tu potencial como un ministerio, vocación o tarea específica, pastorear, enseñar y amar al prójimo. El propósito es el destino y el llamado es el camino a llegar a él. Un propósito puede tener múltiples llamados a lo largo de la vida. Ambos implican vivir bajo la voluntad de Dios, pero el propósito es el plan maestro, mientras que el llamado es la asignación es práctica o específica. Sí. Y dirás tú, ¿y cómo aplico esto a mi vida? Bueno, ¿cuál es para descubrir nuestro llamado? El servicio, el amor y la obediencia son palabras que describen nuestro llamado. Según la Biblia, nuestro llamado principal es una invitación a tener una relación íntima con Jesucristo, seguirle, amarle sobre todas las cosas. Es un llamado divino para vivir con santidad, obedecer su voluntad y servir a los demás y reflejar su imagen, utilizando nuestros dones y talentos para su gloria, más allá de una profesión o una tarea específica. Fíjate, entonces no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Dios en Todo, ajá, nosotros. Dios en Sí, nosotros, sí. porque a veces sentimos que como una carga Ujú. o como que la labor es gigantesca, que sentimos que no estamos aptos, que no podemos, y en realidad eso significa que lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. Y lo importante entonces, según acabas de decirnos, es conectarnos con el que nos dio ese llamado, Sí. conectarnos con el que tiene el propósito para nosotros. Y efectivamente, nosotros solos no podemos hacerlo. Dice lo que leímos de Isaías, que cuando vio la presencia del Señor, cuando se conectó con él, entendió tantas cosas y Entendió, sí. pudo recibir el llamado, pudo decir, heme aquí, envíame a mí. Sí, estamos hablando de ya supimos cuál es el propósito, que es para toda la humanidad en general, pero el llamado es diferente. Estamos hablando, Es el específico. llamado específico de todas las personas no siempre es en un gran escenario, sino vivir fielmente en lo cotidiano con la convicción de que todo se puede hacer para la gloria de Dios. No todos nosotros vamos a estar en un púlpito, no todos vamos a ir a África porque todos queremos ir allá a predicar. Muchos vamos a estar en el anonimato porque nuestro llamado es en lo cotidiano, en la vida diaria que nos toca vivir, es donde tenemos que aplicar el propósito por lo que fuimos creados. Sí, en lo cotidiano, como acabas de decir, hay llamados a arquitectos, a doctores, a enfermeras, a Sí, maestros. por eso ellos en su ambiente le pueden predicar a esa persona, hablarle de Tienen Cristo. que Tienen predicarle, que, tenemos que ajá, hablar, ese es el llamado que tenemos, que en lo cotidiano, como sí, acabas de decir, eh, reflejemos a Cristo en nuestras vidas para poderlo ministrar, sí. ministrar a Cristo a los demás.
Entonces, el llamado sí lo tenemos todos, el mismo llamado de reflejar a Cristo. El propósito y el llamado pero unos en África de misioneros, sí, otros de pastoreando una iglesia, pero muchos no, nosotros, la mayoría en lo cotidiano. En la vida cotidiana. En lo cotidiano, reflejar a Cristo en nuestra vida. En nuestra vida, sí. Y dice Primera de Corintios 12, así como el cuerpo humano tiene manos, pies, ojos y oídos, la iglesia está compuesta por individuos diferentes, pero unidos por el espíritu en una sola entidad. O sea, cada quien va a servir en lo que le corresponde servir y no menospreciar el dedo chiquito al ojo o viceversa. Todos somos partes de un cuerpo. E indispensables para el servicio del otro, sí, para que el otro pueda hacer conocer del su Señor, llamado, sí, necesita de que lo que nos tocó a cada uno de nosotros lo estemos haciendo, sí, de acuerdo a la voluntad de Dios en el momento correcto y en el lugar correcto. Sí. Y cuando pensamos en nuestro llamado, vemos que es mucho más que un trabajo o una carrera profesional, lo que estábamos hablando. En última instancia, todo lo que hacemos y la forma en que vivimos tiene como objetivo servir al propósito de Dios. Dios nos llama a servir y a contribuir con nuestros dones de una manera que sea coherente con la forma en que Él nos creó. ¿Te acuerdas? El propósito es para lo que nos creó. Discernir nuestro llamado consiste en aprender cómo Dios nos ha diseñado para glorificarlo, servir a su propósito y servir a los demás. Y para ir concluyendo, y cómo identificar mi llamado yo. Por ejemplo, si alguien tiene esa pregunta, para identificar tu llamado, se recomienda cultivar una relación estrecha con Jesús, conocer tus dones, o sea, tus dones. En lo que tú sabes que naturalmente te sale bien. Sí. Buscar consejos sabios y tomar pasos de fe, confiando en que Él te sostendrá como a Moisés o a Gedeón. Recuerda que el primer llamado es tener una relación con Jesús y desde ahí identificar tu misión específica. El propósito de Dios en ti es conocerle. El propósito de Dios para ti es conocerle, amarlo y disfrutar de su amor, encontrando gozo y paz y sentido a la vida al seguir mandamientos. Su plan incluye transformarte para ser como Él, aprender a amar al prójimo, hacer buenas obras y crecer espiritualmente y prepararte para vivir con Él. Descubrir y seguir este propósito se logra a través de la oración, el estudio de la Biblia, la obediencia y la guía del Espíritu Santo, lo que trae paz, seguridad y una vida significativa. Según la Biblia, el llamado y el propósito, ya lo había mencionado, están intrínsecamente relacionados, pero son exactamente lo mismo. El propósito es la intención, origen de Dios, el por qué, entre paréntesis, mientras el llamado es la asignación específica o invitación para servir de acuerdo a esa voluntad, el cómo y en dónde vas a aplicar el propósito. Se complementan para cumplir el plan eterno de Dios. Los dos se complementan para cumplir el plan eterno de Dios hacia nosotros, hacia la humanidad. En resumen, el propósito es el destino final diseñado por Dios y el llamado es el camino o misión que tomas para llegar allí. Amén. ¿Algo más que quieras terminar? Pareciera que alguno que está en medio de algo que como que se perdió en el camino y cree que Dios no va a cumplir su propósito en él. Dios lo va a cumplir porque el que comenzó, dice su palabra, la buena obra en cada uno de nosotros la perfeccionará. Y a veces el Señor permite que nos salgamos del camino o que nos detengamos porque quiere enseñarnos algo. De repente íbamos muy rápido, que sentíamos que ya podíamos, ya entendíamos todo y ya podíamos sin Dios y como que nos adelantamos. Pero el Señor, que siempre tiene el control de todo, que no se nos olvide,
Él es el que nos detiene a veces. Mejor, en vez de sentirnos derrotados o negativos, mejor es observar y preguntarle, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Y abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento para recibir lo que el Señor quiera hablarnos en este momento. Pero el propósito de Dios se va a cumplir. Y si sientes que no, tan fácil como orar, detenernos y orar, platicar con el Señor. Padre, me siento así o me siento así. Te pido que cumplas tu propósito en mí. Está mi vida, la pongo en tus manos para que tú cumplas tu propósito en mí. Y quiero terminar esta enseñanza tan bonita acerca del propósito y del llamado de Dios para cada uno de nosotros con Colosenses 4 y verso 23, perdón, Colosenses 3 y verso 23 y 24, que dice, y todo lo que hagamos, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Que todo lo que hagamos, nuestro llamado, todos esos dones que Dios nos ha dado y no son otra cosa más de lo que somos buenos o que nos agrada, que nos sale de naturaleza, naturalmente en nosotros, que lo hagamos como para el Señor, porque a Él le servimos y Él es el que nos va a recompensar. La gente no nos va a recompensar, sino Dios, y Él sabe cómo recompensarnos, cómo agradar nuestro corazón. Y tú ya estás ejerciendo el llamado que el Señor te dio, ya lo estás ejerciendo, mi amor. Sí, sí. Estamos en ello. Queremos agradar al Señor. Si hay alguno que se detuvo en el camino o que cree que se extravió, que se salió en la salida que no era la indicada, podemos orar juntos y hablar con el Señor para que nos dé paz en nuestro corazón y nos abra los ojos del entendimiento para que podamos ver cuál es nuestro llamado. Padre, gracias, Señor, por la palabra que nos has dado el día de hoy, Señor. Ayúdanos a atesorarla en nuestro corazón y recordar, Padre, que tú eres el creador de la vida, Él eres el creador de nuestras vidas, el que tienes el propósito en tu mano y el que nos has llamado, Señor, con llamamiento celestial a cada uno de nosotros. Danos la sabiduría, el conocimiento, la revelación para entender cuál es ese llamado, ese propósito y los dones que nos has dado. Padre, te pedimos por aquel que se siente pausado, detenido o peor aún se siente extraviado, Señor, que tú lo traigas a ti con cuerdas de amor, lo atraigas, lo regreses al camino y le hables al corazón y le muestres, Padre, tu palabra, tu llamamiento, se lo muestres y lo hagas de una manera clara, Señor, que ella pueda entender. En el nombre de Jesús, Señor, te ponemos a tu pueblo amado. Ayúdanos a llegar a tu propósito, dice el Salmo 38, y tú cumplirás tu propósito en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Mis amados, gracias por haber estado con nosotros. Espero que nos acompañen en más temas aquí en su canal, Conociendo la Verdad. Hasta Adiós. luego. Bye. Bye.